Además, Shibuya hizo una pausa para sonreír antes de decir, el maestro te dejó ir deliberadamente. Eso es lo que pienso también. Tuve el shock de mi vida. Zuongon negó con la cabeza. Él no quería revivir ese recuerdo. Con la disposición habitual del maestro, no creo que te dejara ir sin ningún motivo. Sospecho que hay alguien ayudándolo. Shibuya recordó que el Evil Sky Pavilion había reclutado a varios miembros nuevos. Quizás había algunos inteligentes entre esas personas. No hay nadie más que la hermanita Junior allí. Ella es tan feroz como siempre. Estuvo a punto de saltar y morderme, dijo amargamente Zuongon. Shibuya le puso los ojos en blanco e ignoró a Zuongon. No puedo comunicarme con este idiota. Después de un rato, dijo, vamos. Levantó ligeramente la mano y apareció una columna de pavor real que brillaba con un resplandor dorado en ambos extremos y un resplandor púrpura en el medio. Su exterior parecía ser un cilindro forjado en oro puro. Shibuya le dio una onda de luz. Vaya, las armas ocultas dentro del cilindro dispararon hacia un árbol enorme. Las armas ocultas parecían extremadamente deslumbrantes. Eran tan impresionantes como un pavo real desplegando las plumas de su cola. Van, van, van. Las armas ocultas estaban incrustadas en el enorme árbol como clavos. Shibuya y Zuongon ni siquiera miraron atrás. Con movimientos rápidos, desaparecieron en el bosque. Las deslumbrantes armas ocultas eran sellos de energía dorados condensados del Iprimal. Eran tan hermosas como plumas doradas. Sin embargo, aunque el espectador quedó hipnotizado por la impactante belleza, ésta ya se había cobrado una vida. ¡Crack! Después de que el enorme árbol cayó, los ojos de un cultivador astuto se abrieron de miedo mientras miraba fijamente el arma oculta incrustada en su pecho. Cuando el pavo real desplegó sus plumas, el cultivador perdió inmediatamente su último aliento y cayó al suelo. Mientras tanto, Luzhou dirigió bien hacia la cima del altar de jade verde. Miró hacia abajo y vio que mucha gente estaba reunida en la espaciosa plaza del altar de jade verde. El altar de jade verde era territorio de la secta justa. Sin embargo, era solo un lugar donde los miembros de la secta justa practicaban la esgrima y cultivaban. Maestro, allá. Bian se zambulló por orden de Luzhou. Cuando los cultivadores del altar de jade verde vieron a Bian, una expresión de sorpresa apareció en sus rostros. ¿Quién es ese? Toad Lumea, Fiaten. La audacia, irrumpiendo así en el altar de jade verde. Decenas de cultivadores vestidos con túnicas azul marino se pararon en filas ordenadas y desenvainaron sus espadas para enfrentarse a este recién llegado. Mientras tanto, algunos de los cultivadores vestidos con túnicas negras miraban al cielo confundidos. Luzhou dijo claramente, ¿dónde está Huaudao? Huaudao. En el altar de jade verde, los cultivadores intercambiaron miradas entre ellos. El altar de jade verde es la tierra santa de cultivo para la secta justa. Mi viejo amigo, ¿no crees que no es apropiado que vengas aquí sin ser invitado? La pequeña Juaner no pudo reprimir su risa. Luzhou la miró con frialdad y rápidamente dejó de reír, volviéndose dócil y solemne. Señaló a los cultivadores y dijo, vendremos como queramos. ¿Por qué deberíamos esperar una invitación? Ridículo. Luzhou no descendió inmediatamente. Después de todo, este era el territorio de la secta justa. Si supieran que él es el gran villano, el peligro podría llover sobre desde todas direcciones. Si es posible, quiero utilizar la menor cantidad posible de tarjetas de artículos. El camino de cultivo es largo. Si mi compra frecuente de tarjetas hace que el precio aumente más allá de lo asequible mientras mi base de cultivo permanece estancada, estoy prácticamente muerto. En ese momento apareció Duan Xin. Aterrizó en el altar de jade verde y apretó las manos contra los puños de todos. Él dijo, todos, este es el gran maestro budista que he mencionado antes. En el altar sagrado de Runan. Él es el gran maestro que mató al calvo. El monje, con Xuan, de un solo golpe. Rápidamente cambió sus palabras a mitad de su frase. Después de todo, estaba acostumbrado a referirse a los monjes como burros calvos. No sería apropiado que utilizara este término delante del gran maestro. ¡Gran maestro! Todos quedaron en shock. Los discípulos de la secta justa se movieron inquietos. Los discípulos del templo del demonio, por otro lado, juntaron los puños. Saludos, gran maestro. Luzhou ordenó a Bian que descendiera al altar de jade verde. Después de descender, no se fue. Se sentaba obedientemente sobre sus ancas, mostrando sus colmillos de vez en cuando. Los discípulos de la secta justa tragaron saliva al ver esto.
No sabían si debían sentirse asustados o envidiosos. En ese momento, Fan Chu salió y dijo: «Mi nombre es Fan Chu, el quinto anciano de la secta justa. Saludos, gran maestro». Con Fan Chu como ejemplo, los otros discípulos hicieron lo mismo y ahuecaron los puños para saludar también a Lu Zhou. Lu Zhou simplemente se acarició la barba y asintió. Habló en tono neutral: «¿Dónde está Fan Yuan-san?». El quinto anciano de la secta justa, Fan Chu, hizo una reverencia y dijo: «Hoy recibiremos invitados importantes en el altar de Jade Verde». Sin embargo, el rey malvado del pabellón del cielo malvado apareció inesperadamente para causar problemas. Por esta razón, Fan Yuan-san se fue con los demás invitados prematuramente. «Gran maestro, si lo desea, puede alojarse en el altar de Jade Verde y esperar el regreso de nuestro maestro de secta». Duanxin suspiró antes de intervenir. «Todo es por culpa de ese villano. ¡Qué pena! Si el gran maestro hubiera capturado al rey malvado antes, el asunto hoy se habría resuelto. ¡Qué pena!». Lu Zhou también sintió que era una pena. Si el viejo octavo y el viejo séptimo no hubieran arruinado sus planes, podría haber podido conocer a Fang Yuan-san y Hua Wudao. Lamentó el hecho de que su tarjeta Binding Cage no haya logrado alcanzar su objetivo. Sin embargo, después de todo, el altar de Jade Verde era territorio de la secta justa. También había una gran formación alrededor del altar de Jade Verde. Si Lu Zhou quisiera actuar contra Fang Yuan-san, tendría que gastar una fortuna en comprar tarjetas. Consideró que no valía la pena desperdiciar demasiadas tarjetas en una sola persona. «Vamos a ir a lo seguro por ahora. Si me excedo, podría perder la vida. En ese momento, puedo olvidarme de investigar la verdad detrás del incidente de Fist Dragon Village». Lu Zhou no tuvo tiempo de charlar con estas personas. Miró a los discípulos de pie en la plaza del altar de Jade Verde. Algunos de ellos estaban en el reino del templado corporal, mientras que la mayoría de ellos habían ingresado recientemente al reino de la iluminación mística. También había algunos en el reino de la condensación del sentido, el reino del mar de Brahman y el reino de la corte divina, que también eran los líderes. Realmente sería un desperdicio de mis tarjetas de artículos si las hubiera usado contra estas personas. Lu Zhou se acarició la barba y preguntó: «¿Hua Wudao ha regresado a la secta Yun?». El Elder Hua ha estado cultivando en reclusión en la secta Yun todos estos años. Finalmente ha salido del aislamiento. «No creo que regrese a la secta Yun pronto», dijo alguien de la multitud. Duanxin ahuecó los puños y dijo: «Hua Wudao fue derrotado por He Tiandao del Evil Sky Pavilion hace 20 años. Esto se ha convertido en un nudo en su corazón. Me temo que le resultará difícil mejorar si no resuelve el nudo en su corazón. No me sorprendería que haya ido al pabellón del cielo malvado para resolver este problema». Todos quedaron en shock. Algunos de los discípulos que sabían de esto comenzaron a discutir entre ellos. La base de cultivo del Elder Hua apenas ha mejorado en los últimos 20 años. Él está buscando problemas. Cada uno con lo suyo. Han pasado quizás 20 años y el Elder Hua tiene algunos trucos bajo la manga. Creo que el resultado será sombrío. Recientemente, los 4 caballeros oscuros de las fuerzas secretas de la capital divina fueron al pabellón del cielo malvado, pero no regresaron. Conociendo al viejo villano, no puede ser nada bueno. Los 4 caballeros oscuros no mencionó un anciano que su líder es Fan Xuben, quien encabezó la lista negra hace 300 años. Cuanto más discutían esto, más inseguros se sentían. Si se desconocía el destino de una persona que anteriormente encabezaba la lista negra después de visitar el pabellón del cielo malvado, ¿cómo podría tener una oportunidad Hua Wudao, cuya base de cultivo permaneció estancada en los últimos 20 años? ¡Silencio! El quinto anciano ladró. «Mírense, tontos incompetentes. Te asustaste muchísimo después de unas cuantas palabras de discusión. Si el viejo villano se presenta ante ti ahora, ¿no te orinarás en los pantalones?». El pequeño Yuaner no se rió. Quizás su hueso gracioso se había vuelto inmune a estas situaciones. Ella caminó hacia Lu Zhou y le dijo en voz baja: «Maestro, tienen mucho miedo de ti». Lu Zhou se acarició la barba y miró en dirección al río Mesureaben. Según sus cálculos, se suponía que Min Sijin y Duan Musen ya llegarían. En cuanto a Hua Wudao, según lo que escuchó, parecía que tarde o temprano vería a Hua Wudao. Si ese era el caso, todo lo que tenía que hacer era proteger el tocón del árbol mientras esperaba al conejo. No había necesidad de buscar a Hua Wudao en todas partes. Si Hua Wudao supiera quién fue el cerebro detrás del incidente del dragón pez, sería aún mejor. En ese momento, la mejor persona de la que podía obtener información era Hua Wudao.
La élite de brujería del palacio era extremadamente astuta. Fue capaz de establecer la formación de gran brujería en Mesure-Aven River y observar la situación a través del carro volador rojo mientras daba órdenes al mismo tiempo. Era evidente que era muy hábil en brujería. Además, era lo suficientemente poderoso como para comandar a Chen-Zu, uno de los 3 arqueros divinos. Debe gozar de un alto estatus y tener también una gran influencia. Después de la batalla en Mesure-Aven River, esta élite seguramente sería más cautelosa y astuta. Jian Aijian tenía conexiones en el palacio, pero ni siquiera podía acercarse a esa persona, y mucho menos a alguien como Lu Zhou, que era un extraño. Hua Gudao, Lu Zhou murmuró para sí mismo. Nuestro maestro de secta está honestamente preocupado en este momento. Debería ser decapitado por hacerte esperar, gran maestro, dijo Zhang Chu, el 5º anciano, con una reverencia. Lu Zhou simplemente lo miró con indiferencia antes de ignorarlo. Él es solo un cultivador del reino de la corte divina y, sin embargo, ya es un anciano de la secta. Parece que la secta justa ya no es lo que solía ser. Duan Xin salió y dijo, «Todos, la batalla debajo del altar de Jade Verde ha terminado por ahora. Dado que nuestros planes se han visto interrumpidos, ¿por qué no continuamos esta discusión en otro momento?» «Buena sugerencia», dijo Zhang Chu asintiendo. «Bueno, entonces me despediré». Duan Xin ignoró a los otros discípulos en el altar de Jade Verde. Simplemente ahuecó los puños hacia Zhang Chu. Lu Zhou le dio otra mirada a este hombre. Extraño. No hay nada especial en él. Duan Xin se dio la vuelta y se acercó a Lu Zhou. Habló con reverencia. «Gran maestro, tengo algo que atender. Me despediré». «Espera», Lu Zhou habló con calma. «¿Tiene alguna instrucción para mí, gran maestro?» Duan Xin no se atrevió a menospreciar a Lu Zhou y se detuvo de inmediato. «Tengo un consejo para Ren Bupin. Transmitiré tus palabras de sabiduría en su totalidad al maestro del templo, gran maestro». Duan Xin parecía estar escuchando respetuosamente. Lu Zhou se acarició la barba y asintió mientras decía, «Protege el templo del demonio y ocúpate de tus propios asuntos. De lo contrario, provocarás tu propia muerte». Duan Xin quedó desconcertado por estas palabras. No entendía lo que quería decir el gran maestro, pero no se atrevía a cuestionarlo. Se inclinó y dijo, «Gracias, gran maestro. Adiós entonces». Agitó el brazo. Con los discípulos del templo del demonio a cuestas, abandonó el altar de Jade Verde. Lu Zhou volvió a mirar la hora. Sintió que ya era hora de irse. Con la velocidad de Min Si-jin y Duan Museng, no deberían verse obstaculizados solo porque llevaban a otra persona. Además, los dos habían ingresado recientemente al reino de tribulación de la divinidad naciente, por lo que su velocidad debería haber mejorado aún más. Justo cuando Lu Zhou estaba a punto de irse, una voz sonó detrás de los discípulos del altar de Jade Verde. «¿Qué gran maestro vino a visitar el altar de Jade Verde? Déjame echarle un vistazo». Los discípulos del altar de Jade Verde retrocedieron y abrieron un camino entre ellos. Zhang Qiuchi. Zhang Chu subió a encontrarse con la persona que había hablado. No era otro que Zhang Qiuchi de la secta justa. Lu Zhou recordaba vagamente a esta persona. Derrotó a Min Si-jin hace algunos años. Min Si-jin estaba gravemente magullado en aquel entonces. Min Si-jin una vez estuvo deprimido por esto. Se escondió en las montañas y cultivó minuciosamente. Ahora que habían pasado algunos años, la fuerza y la base de cultivo de Zhang Qiuchi también deberían haber mejorado. Zhang Qiuchi fue educado. Cuando vio a Bian sentado cerca de Lu Zhou, quedó un poco desconcertado. Rápidamente recuperó el sentido y dijo, «Saludos, gran maestro». Lu Zhou lo ignoró. Miró al pequeño Yuanel y dijo, «Vamos». «MHM». «Gran maestro». Zhang Qiuchi quedó desconcertado por el tratamiento contra el resfriado de Lu Zhou. De repente, los discípulos del altar de Jade Verde exclamaron sorprendidos, «¡Alguien viene!». Todos miraron hacia arriba, incluido Zhang Qiuchi. «¿HM?». Era comprensible que Zhang Qiuchi no reconociera a Lu Zhou. Después de todo, la apariencia de Lu Zhou había cambiado considerablemente. Sin embargo, no había duda de que podría reconocer al 4º discípulo del pabellón del cielo malvado, Min Si-jin. En los últimos años, uno de los factores más importantes que contribuyeron al meteórico ascenso de Zhang Qiuchi fue su victoria sobre el 4º discípulo del pabellón del cielo malvado, Min Si-jin. Se emocionó cuando vio a Min Si-jin volando hacia él. «Min Si-jin, ¿viene al altar de Jade Verde?». «Es Min Si-jin». El 4º villano del pabellón del cielo malvado
Minzy Jin. Los discípulos del altar de jade verde quedaron conmocionados. Como sus bases de cultivo eran bajas, no se atrevieron a atacar imprudentemente a Minzy Jin. Además, el maestro de la secta y otros ancianos no estaban presentes. Afortunadamente, tenían a Fan Qiuqi, que estaba a la altura de Minzy Jin, y a Fan Qiuqi, que había derrotado a Minzy Jin antes. Esta fue como una oportunidad de oro que les concedieron los cielos. La expresión de Lu Zhou permaneció indiferente cuando vio a Minzy Jin. Sin embargo, interiormente se sentía sospechoso. Duan Musen debería estar con él. ¿Hunde este? En ese momento, Fan Qiuqi saltó en el aire. Él se rió y dijo: «Los cielos están de mi lado. Capturaré vivo a este villano hoy. Veremos quién se atreve a menospreciar a la secta justa después de esto. Con el Elder Fan aquí, no habrá ningún problema en capturar al villano. Estamos dispuestos a animar al anciano». Fan Qiuqi asintió. Le dijo a Lu Zhou, que estaba a su lado: «Gran maestro, los pondré bajo su cuidado». Lu Zhou agitó la mano y no dijo nada. Muchos discípulos en el altar de jade verde también saltaron al aire. Aquellos con bases de cultivo más débiles solo podían quedarse en el altar de jade verde y observar. Se pudo ver un indicio de emoción en los ojos de Fan Qiuqi mientras volaba hacia Minzy Jin. Lu Zhou saltó sobre la espalda de Bian. Se acarició la barba con calma. Todo está predestinado. El pequeño Yuaner también saltó sobre Bian. ¿Qué está predestinado? Son los destinos de Fan Duanshan y Hua Wudao. También es el destino de tu cuarto hermano mayor. Bian gruñó y saltó al aire. Al mismo tiempo, Minzy Jin navegó por el aire. El jade verde ya estaba a la vista. Luego, de repente, giró en otra dirección. Después de todo, este era el territorio de la secta justa. ¿Dónde está el maestro? Minzy Jin se rascó la cabeza mientras observaba su entorno. Disminuyó la velocidad, preparándose para descender. Miró hacia atrás mientras murmuraba para sí mismo: «El tercer hermano mayor debería estar aquí pronto. Aunque él no tiene la lanza del Señor Supremo, sigo siendo más rápido que él». Él se rió alegremente. Minzy Jin todavía se sentía satisfecho consigo mismo cuando un grito estridente sonó desde la dirección del altar de jade verde. «Minzy Jin». Minzy Jin miró hacia atrás. Él frunció el ceño. Reconoció a la persona inmediatamente. Gritó: «Fan Qiuqi, ¿eres tú? Hay caminos hacia el cielo y, sin embargo, los abandonaste. No hay puertas al infierno, sin embargo, has irrumpido». Fan Qiuqi flotaba en el aire con las manos en la espalda. Miró a Minzy Jin con una mirada ardiente como si estuviera mirando a su presa. Minzy Jin agitó la mano y dijo: «No estoy de humor para pelear contigo hoy. ¿Has visto mi maestro?» Fan Qiuqi quedó momentáneamente atónito. Entonces dijo en voz profunda: «¿Crees que puedes asustarme con el nombre de tu amo, o impartiré justicia en nombre de los cielos?» «Esperar». Minzy Jin volvió a agitar la mano. «Lo digo en serio. ¿Has visto mi maestro?» Fan Qiuqi se sintió provocado por el comportamiento aparentemente frívolo de Minzy Jin. Dijo con dureza: «Si lo veo, lo mataré también». BZZT. El primigenio convergió desde los alrededores. Fan Qiuqi hizo algunos sellos con las manos y el taoísta Mudas comenzó a rodearlo. El primal continuó aumentando. Reino de tribulación de la divinidad naciente. En ese momento, los discípulos del altar de jade verde que finalmente los alcanzaron aterrizaron en el suelo, rodeándolos. Minzy Jin miró al cielo y no vio a su maestro en absoluto. He vuelto a caer en los trucos del maestro. Todos fueron testigos de la base de cultivo del reino de tribulación de la divinidad naciente de Fan Qiuqi. Los discípulos del altar de jade verde se emocionaron cuando vieron esto. Minzy Jin frunció el ceño. Cuando vio que el número taoísta de Mudas aumentaba, sacudió la cabeza y dijo: «Te dije que no quiero pelear y, sin embargo, me estás obligando a pelear contigo». Fan Qiuqi se burló y atacó a Minzy Jin. «No tienes voz ni voto en esto». El primal surgió del cuerpo de Minzy Jin y su energía protectora detuvo a los mudras. Luego dijo: «Han pasado algunos años. Tus mudas se han debilitado. Eres un perdedor que solo puede confiar en su lengua simplista». Fan Qiuqi atacó a la velocidad del rayo. Ban, ban, ban. Ambos se vieron envueltos instantáneamente en una batalla, dejando imágenes residuales en el aire. Ondas de energía entrelazadas y colisionadas. Minzy Jin se retiró mientras luchaba. Inventó ondas de energía para detener los ataques de Fan Qiuqi.
Van, van, van. Muchas de las bases de cultivo de los discípulos eran más bajas que el reino del mar de Brahman. Era raro para ellos presenciar una batalla entre cultivadores del reino de tribulación de la divinidad naciente. Parecían debidamente impresionados. Los mudas del anciano son excelentes. Estoy seguro de que el villano perderá muy pronto. Para ser honesto, estoy bastante confundido. Se dice que He Tian Dao suprime intencionalmente a sus discípulos restantes. Aún así, son compatibles con el Elder Fang, que se encuentra en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. No es nada extraño. El Elder Fang aún no está usando toda su fuerza. Observemos un rato más. Incluso sin el Elder Fang, todavía tenemos al Gran Maestro. No hay necesidad de preocuparse. La multitud quedó satisfecha con el discurso. Se calmaron y continuaron observando la batalla. Los mudras taoístas eran similares a los mudras Zen. Min Si Jin sabía cómo lidiar con estos mudras. Siguió usando su energía para detener a los mudras que llegaban. De esta manera, Fang Qiuqi se convirtió en el atacante mientras que Min Si Jin se convirtió en el defensor pasivo. «Viejo, no me hagas hacer esto». Min Si Jin agitó los brazos. Siguió evocando oleadas de energía para bloquear los ataques. «Van, van, van». Min Si Jin continuó retirándose mientras se defendía. Fang Qiuqi gritó, «¡Demasiado débil!». No tenía en absoluto buena opinión de Min Si Jin. La energía que lo rodeaba estalló de nuevo. Min Si Jin sintió que algo andaba mal cuando la mirada en sus ojos cambió. Este viejo parece ser más fuerte que antes. Miró a su alrededor, sintiéndose cauteloso respecto a ese lugar. Después de todo, este lugar no estaba muy lejos del altar de Jade Verde. Si Zhang Yuanzhan y los demás ancianos aparecieran, estaría en una posición desventajosa. En ese momento, Min Si Jin vio a Fang Qiuqi extender sus palmas antes de que docenas de mudas fueran lanzados hacia él. Una ráfaga de primal salió de su cuerpo mientras se retiraba rápidamente. «Van, van, van». Min Si Jin se vio continuamente obligado a retirarse. Fang Yi estaba encantado de haber ganado la ventaja. Él cantó, «Como era de esperar, estás tan débil como antes». Min Si Jin se dio la vuelta y huyó. Lo hizo a propósito. Fang Qiuqi quedó desconcertado. Min Si Jin estaba a varios metros de distancia en un instante. De hecho, había confiado en el impacto de los ataques de Fang Qiuqi para huir. «Ven a atraparme si te atreves. Mi tercer hermano mayor y mi maestro vendrán pronto». Fang Qiuqi no pensó en esto. Gritó fríamente, «¿Huyendo? Llegas demasiado tarde». Rápidamente desató su avatar 100 Tribulations Insight. Información sobre las 100 tribulaciones. Gran técnica. Con las dos habilidades máximas activas, Fang Qiuqi se movió a una velocidad vertiginosa. En un abrir y cerrar de ojos, apareció junto a Min Si Jin y lo golpeó con la palma de la mano. «Boom. Sabía que harías esto, viejo». Min Si Jin también activó instantáneamente su avatar 100 Tribulations Insight y detuvo el poderoso ataque de Fang Qiuqi. Sin embargo, Fang Qiuqi tenía un avatar de loto dorado de 2 hojas. El avatar sin hojas de Min Si Jin era mucho más pequeño en comparación con un avatar de 2 hojas. Era como un niño enfrentándose a un adulto. Cuando sus energías avatares chocaron, Min Si Jin cayó al suelo con un fuerte estruendo. Los discípulos del altar de Jade Verde corrieron en ese momento y presenciaron esta majestuosa escena. Con el avatar de 2 hojas del Elder Fang, este Min Si Jin seguramente perderá. Sin embargo, tampoco deberíamos subestimar a Min Si Jin. No esperaba que tuviera un avatar. Él ya es un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente. Tiene mala suerte. El Elder Fang es el único aquí y se topó con él. El Elder Fang está destinado a ser la pesadilla de la vida de Min Si Jin. Los discípulos del altar de Jade Verde estaban emocionados y orgullosos cuando vieron esta escena. Mientras tanto, Bian flotaba en los horizontes. Lu Zhou se sentó boca arriba mientras se acariciaba la barba y observaba con calma. «Maestro, ¿no vamos a ayudar al cuarto hermano mayor?». El pequeño Yuan preguntó. Min Si Jin ha estado en el reino de la corte divina durante mucho tiempo. No es menos talentoso que Duan Museng. Si lo ayudo, ¿cómo se supone que debe entrenarse en la batalla real? Dijo Lu Zhou. «Eres realmente sabio, maestro. Yo también quiero pelear con ellos». El pequeño Yuan señaló a los discípulos en el altar de Jade Verde. «Doar Wite, no te entrometas», reprendió Lu Zhou. «Oh».
Los discípulos del altar de jade verde eran cultivadores de bajo rango. No tenía sentido luchar contra ellos.